pantalla, primero les quiero presentar las características de la situación problema y luego unos ejemplos. En la medida en que la situación problema es una metodología didáctica específica para historia, sin embargo, su origen teórico está relacionado con las situaciones de aprendizaje y el aprendizaje basado en problemas, pero es específica para historia en el sentido que también está fundamentado en la metodología de la investigación histórica. Entiendo que algunos de ustedes tienen formación pedagógica y otros formación histórica, entonces en ese sentido esta metodología didáctica combina ambos aspectos, por una parte la fundamentación psicopedagógica y por otra parte la histórica, que yo les mencionaba en el taller que dimos en el acompañamiento entre pares del 8 al 12, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de estar, el que organizó la de GESUM, pues que para mí el ideal es que el maestro o la maestra que lleve el trayecto de prácticas profesionales pudiera reunir ambos perfiles, ¿no? La formación histórica por una parte y la psicopedagógica por otra, aunque sé que es el ideal y bueno, no siempre se puede cumplir, ni en mi escuela se cumplen. Les presento a Alanda Longeville, él es el creador de esta metodología didáctica. Este texto esperemos que esté en su escuela ya muy pronto. Se hizo una compra. Este texto se publicó con autorización del doctor Alanda Longeville, pero ahorita les voy a mostrar también su página de internet, donde hay publicaciones en 3 idiomas, eso incluido español, él es francés. Aquí está trabajando con sus alumnos. Él trabaja más o menos con lo que sería alumnos de quinto y sexto de primaria para nosotros. No recuerdo cómo le dicen allá en el college, pero no son muy pequeños, no son pequeñitos de primero, de primaria, pero tampoco son grandes como los de secundaria, así que la metodología tendría que ser útil en secundaria, dado que él mismo la trabaja, él es historiador, ha publicado libros de historia, pero al mismo tiempo era maestro, se acaba de jubilar el año pasado, era maestro en servicio con alumnos de lo que nosotros llamaríamos primaria, como quinto y sexto de primaria, pero allá ya es posterior a la formación inicial de primaria. Entonces, esta metodología particularmente se las presento porque quiero decirles que la didáctica específica, yo me he estado especializando, será más de 15 años en la didáctica y en la didáctica específica de historia. En la didáctica específica siempre se fundamenta pues en la metodología de investigación y en los enfoques propios en epistemología de la propia disciplina. Y entonces nuestra propuesta en este plan de estudios 2018 es enseñarle la metodología a los adolescentes. Obviamente, primero a nuestros estudiantes de la normal, para que después ellos, del CAM, para que después ellos puedan hacerlo con sus estudiantes de secundaria. En la medida de que aprender historia no es saber mucha información, memorizar una gran cantidad de datos, que obviamente con el tiempo, con la investigación lo vamos haciendo, sino es más bien el proceso de la crítica de fuentes, el proceso del análisis de la información que la metodología de la investigación histórica proporciona. Y esta en particular, esta propuesta del doctor Alanda Longeville, pues nos acerca a esa metodología de una forma didáctica. Entonces, bueno, voy a empezar para que nos dé tiempo. En el momento que tengan alguna duda, por favor, abren su micrófono y me dicen. Si no, yo me sigo, tengo cuerda para todo el día. Entonces, en el momento que ustedes tengan alguna duda, me detienen para que vaya quedando claro. La idea de esta primera presentación es mostrarles los fundamentos y un poco cómo se prepara una situación problema. Yo quisiera pedirles, dado que me comentó la doctora Alejandra que hay que presentar un producto el viernes, entonces les voy a pedir que ustedes diseñen una situación problema con la temática que ustedes quieran, una temática que investigan, puede ser de la historia regional, una temática obviamente de historia que a ustedes les interese de manera personal,
En fin, la temática que ustedes quieran no tiene que ser forzosamente un contenido que vayan a trabajar en este semestre, pero tiene que ser un contenido histórico en el sentido de un proceso histórico específico, el que ustedes decidan, el que ustedes quieran, para que el viernes presenten 2 de ustedes, lo podemos hacer al azar o ustedes autoproponerse, entonces ustedes presentarían a la comunidad su situación problema, el diseño de su situación. Pero mi intención es que todos comprendan cómo realizar la situación problema y, por ejemplo, si se pide en segundo semestre que el proyecto integrador sea el diseño de una situación problema por parte de los estudiantes, pues todos sepan de qué están hablando, aunque ustedes estén trabajando desde otro ámbito. Ya ven que en historia pues tenemos proyectos integradores en cada semestre, pero pues no siempre se puede coincidir todos al mismo tiempo. Pero en este caso esperemos que esto sirva de ayuda. Como les mencionaba, el creador es el doctor Alain Dallongeville. A los inicios de esta propuesta trabajaba también con el doctor Michel Huber, y esta definición de la situación problema lo tomé de ese texto que aparece ahí. Les subí algunos artículos que se pueden encontrar en internet a una de las carpetas de Drive que dice situación problema, para que ustedes los vean, para que lo vayan revisando. Y bueno, la define, la podemos leer, es una situación de aprendizaje basado en las propuestas de Brousseau acerca de qué es la situación de aprendizaje, en la que se propone al alumno un problema que solo podrá resolver si es capaz de remodelar una representación que puede identificar con precisión o si adquiere una competencia que le falte, es decir, si supera un obstáculo. De tal manera que vamos a ver el concepto problema, pero muy propiamente cómo planteamos problemas en historia, no como una problemática como se plantea resolver en prácticas profesionales, por ejemplo, sino cómo planteamos un problema. Les diría, el porfiriato no es un problema, es un tema, pero si me pregunto, ¿por qué los ferrocarriles, la construcción de ferrocarriles en México durante el porfiriato no desarrolló económicamente o no desarrolló la economía mexicana, sino la hizo dependiente? Entonces ya estoy hablando de un problema en historia, de forma tal que hablaríamos no de temas a investigar, sino de problemas a resolver, obviamente con la investigación. Lo vamos viendo con ejemplos para que no parezca tan complejo. Ahora, su fundamentación pedagógica, psicopedagógica, pues está en este aspecto constructivista que se retoma en el aprendizaje situado, el de que el saber se construye rompiendo representaciones iniciales. Y este concepto de representaciones no es solamente del ámbito pedagógico, sino es propiamente de la investigación social. Nosotros, todas las personas, tenemos representaciones respecto a la realidad, no porque la realidad exista objetivamente, es así en nuestra interpretación de ella, y entonces estas representaciones es con las que conocemos el mundo. Tal vez, si queremos retomar un concepto de la historia de la Escuela de los Anales, son nuestras mentalidades, ¿no? Las representaciones de la historia son aquellos conocimientos no corroborados que compartimos socialmente, puede ser maestros, alumnos, gente que no estudia historia común y corriente, los que se dedicaron a otras cosas, comerciantes, cualquier persona, y compartimos esas representaciones sobre algún aspecto del pasado. De tal manera que con representaciones no estamos hablando de conocimientos, saberes demostrados, confirmados, fundamentados, sino de formas de interpretar el pasado que generalmente no están fundamentadas, y ahorita les voy a comentar algunos casos particulares. Entonces, la intención de la situación problema es trabajar especialmente con contenidos temáticos que sean controversiales y romper esas representaciones, o como lo llamaría Mario Carretero, que también les dejé un texto de Mario Carretero en las carpetas, generar un cambio conceptual. El cambio conceptual es una propuesta diferente a la de la metodología de la situación
de las situaciones de aprendizaje, pero busca lo mismo. Es decir, con conocer información nueva, no cambiamos nuestras representaciones. Necesitamos realizar ciertas actividades y en este caso experiencias de aprendizaje que nos permitan cambiar nuestras representaciones iniciales, particularmente respecto a ciertas representaciones sociales que tenemos de una realidad. Y esto hace que esos contenidos puedan ser controversiales y por eso fundamentar nuestra postura desde las fuentes que consultamos, con nuestras evidencias. Y de ahí ya estamos hablando de la metodología de la investigación histórica. Podemos decir que Enrique Krause tiene una postura política diferente el doctor Enrique Semo, y bueno, pues sí, porque tienen posturas políticas distintas, una formación historiográfica distinta. Sin embargo, ambos cuando escriben historia tienen que fundamentar con evidencias las propuestas, las narrativas historiográficas que realizan en sus libros. Entonces, en ese sentido, de esta misma manera es la situación problema. Claro, se los estoy presentando a ustedes como docentes, no tiene que ser así de complejo para los estudiantes, ¿no? Esto lo bajamos al nivel, por eso les enseñaba a los estudiantes del doctor Alain Talon-Yeville, que pues son chicos pequeños, que no es esto imposible de realizar, que lo adaptamos a la edad de nuestros estudiantes. Entonces, para romper estas representaciones, hacer este cambio conceptual, lo que necesitamos primero, obviamente, es conocer sus representaciones. Y que conste que aquí no estoy diciendo lo mismo que normalmente desde el constructivismo se decía de conocer sus conocimientos previos. No es lo mismo. Quedemos de acuerdo que el conocimiento como tal, vamos a estar haciendo referencia a una serie de saberes que hemos fundamentado, no a una serie de ideas que tenemos respecto a algo. Entonces, no quiero saber sus conocimientos previos, sino sus representaciones, es decir, ahorita vamos a ver que específicamente algunas, pero hay muchas, o sea, las ideas no fundamentadas que tenemos sobre el pasado. Primero las tengo que conocer y para eso voy a construir actividades, para saber cuáles son sus representaciones. Y después voy a construir un problema, que es un planteamiento de una pregunta, como se haría en una tesis de investigación de historia. Voy a plantear una pregunta que les permita poner, como dice ahí, en tela de juicio, dudar de sus representaciones iniciales. Y esta pregunta, vamos a dudar de nuestras representaciones iniciales porque les vamos a ir mostrando fuentes. Esas fuentes les van a demostrar que lo que pensaban, pues no es exactamente como la realidad de las fuentes, porque la realidad histórica se construye, es la que les estamos mostrando. Y entonces esto nos permitirá reconstruir, generar el cambio conceptual, tener nuevas representaciones de esta realidad o conocimiento fundamentado, que en último momento es realmente lo que queremos. Esta presentación, este PowerPoint, en tal cual PowerPoint se lo subí en una de las carpetas de Drive en la que dice situación problema, para que también ustedes lo puedan editar si lo quieren usar. No lo subí en PDF, a los estudiantes les subí los materiales en PDF, a ustedes se los subí en PowerPoint, y ustedes si los quieren editar, usar, cambiar, están en toda la libertad de hacerlos, usar una parte, quitarle otra, para que ustedes lo hagan, los utilicen. Bien, entonces voy a ir explicando cada uno de estos, o comentándoles cada uno de estos aspectos que puse aquí en este diagrama radial, pero para mí lo importante es que veamos el ejemplo. Entonces lo voy a ir haciendo rápido, pero donde ustedes quieran detenerse, ahí nos detenemos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hace la situación problema? Pues por lo mismo que les venía comentando, permite la movilización, el cambio de las representaciones de los alumnos, y necesitamos utilizar una pluralidad de puntos de vista, pero no estoy hablando de puntos de vista nuestros, sino de las fuentes que les vamos a mostrar a los estudiantes. Es decir, cuando elijamos las fuentes, tienen que mostrar puntos de vista contradictorios de los sujetos históricos o situaciones diferentes desde perspectivas distintas de la época de la situación problema que se va a construir. Esto nos va a permitir estar en contra de lo que Talon-Yeville y otros historiadores llaman historia-relato, o como lo llamaba Lucien Febvre, la historia cuadro, es decir, un relato ya acabado que se da como único,
sin explicar las razones, los fundamentos desde donde se ha construido ese relato histórico o desde qué fuentes se toma ese relato histórico. Esto nos permite favorecer el pensamiento crítico, que siempre pues estamos hablando de que queremos favorecerlo, pero luego no sabemos cómo, y también la indagación histórica. Y no le pongo investigación, a ustedes les hablo de la metodología de la investigación histórica, pero nuestros estudiantes no van a estar haciendo en sentido estricto investigación histórica, pero sí un acercamiento a la investigación histórica, y entonces mejor le ponemos indagación, porque quien va a seleccionar las fuentes y les va a dar como pues el trabajo ya hecho va a ser el docente. Nosotros vamos a estar eligiendo el enfoque y en sí los resultados de la investigación, porque nosotros somos los que vamos a presentarles las fuentes, y de esa forma pues ya la indagación que ellos realicen ya va a tener un cierto sesgo a partir de nuestra propia postura historiográfica con respecto al tema y también nuestra postura psicopedagógica, claro. Bueno, empezando por la parte de que moviliza las representaciones iniciales, entendamos por representaciones, un poco este es un pensamiento epistemológico francés, ¿no? ¿Qué son las representaciones? Unas imágenes mentales compartidas, y bueno, lo aplicamos al caso específico de historia, de ciertos personajes o procesos históricos. Y aquí quisiera profundizar un poco más. Espero que vean bien las letras blancas. Ahora que lo veo en la presentación me parece no muy agradable a la vista, perdón, pero yo creo que ustedes saben esto, después lo leen con cuidado, pero es lo que vamos a ir ahorita comentando. Entre cuáles representaciones podemos trabajar con nuestros alumnos cuando sobre o acerca de un contenido histórico tenemos prejuicios o estereotipos, o lo hemos visto de manera maniquea, se trabaja o se piensa de forma anacrónica, o damos explicaciones del sentido común. Quisiera preguntarles si ustedes conocen cada uno de estos conceptos. Entonces, cuando tenemos prejuicios sobre un contenido histórico, ¿qué sería? Tener un prejuicio acerca de un tema histórico. Ahí puse un ejemplo y me voy a ir en ese ejemplo todo el desarrollo, pero ustedes coméntenme, ¿qué es un prejuicio? ¿A qué estamos haciendo referencia? Generalmente se da una idea errada o poco fundamentada sobre algún hecho, algún acontecimiento o bien hacia algún personaje. Por ejemplo, casi siempre con personajes históricos hay como dos extremos, ¿no? Ya sea que el personaje es un héroe o el personaje es malo, ¿no? Por ejemplo, bueno, Porfirio Díaz fue un presidente malo, rudo, ¿no? Y como que se tiene ese prejuicio sin analizar a profundidad cómo fue su mandato, ¿no? Sí, muy bien. Y esto se relaciona con las otras representaciones, porque lo que mencionaba la maestra Sheila respecto a buenos y malos, héroes y villanos, pues eso es también lo maniqueo, ¿no? Hay solamente dos polos, los buenos y los malos, los héroes y los villanos. Y o entra en ese proceso o en el otro. Porfirio Díaz es el villano, Benito Juárez es el héroe. Y ¿por qué no se comenta que la ley, entre las leyes de reforma, la que permitía la expropiación de las tierras comunales a los indígenas, la creó Juárez? Y se empieza a establecer desde el juarismo, no con el porfiriato. Ese continúa, claro, pero es una creación de Juárez, del supuesto héroe. O así, por ejemplo, pero en el caso de los prejuicios, en las representaciones, en todos estos casos tenemos ideas no fundamentadas, pero que son compartidas. Y entonces en ese sentido pensamos que son correctas porque las compartimos. Y obviamente el conocimiento especializado va dando nuevos resultados. Como ustedes saben, la investigación histórica, ustedes que tienen tanta riqueza en zonas arqueológicas, hace 20 años se decía algo sobre una zona arqueológica y hoy se dice completamente lo contrario de ella porque se han descubierto nuevos lugares, nuevas fuentes, o por ejemplo ya tiene un tiempo, tal vez unos 10 años, pero ya se lee bastante bien los diversos escritos mayas que durante mucho tiempo no se sabía ni qué decían. Entonces esto nos va cambiando las ideas que tenemos y el conocimiento que tenemos respecto al pasado. Sin embargo, los prejuicios implican siempre una perspectiva peyorativa
respecto al proceso o al personaje histórico. Y es algo compartido. Por ejemplo, les ponía aquí, el caso de decir que los españoles hicieron la conquista por codiciosos. Es decir, si no hubieran sido codiciosos, si hubieran sido buenos cristianos, no hubieran realizado la conquista. Entonces, es un prejuicio. Los nativos, vamos a hablar particularmente del centro, los mexicas no eran codiciosos, pero los españoles sí eran codiciosos y querían su oro. No es tan fácil, no es tan simple, ¿no? Y entonces, pues es un prejuicio. Pasemos a estereotipos y maniqueísmo. Maniqueísmo ya platicábamos, es poner dos polos. El maniqueísmo, bueno, tiene su razón de ser el nombre, pero a mí me gusta poner los ejemplos con las novelas del siglo XIX. La novela después de la Revolución Industrial se transforma y entonces empieza a surgir los melodramas, lo que nosotros normalmente relacionamos con las telenovelas o ahora con los doramas coreanos, o yo no sé qué tipo de serie vean, pero estas donde el bueno es bueno, que roza en lo tarugo, y el malo es malo, no tiene ninguna sensibilidad, casi no es humano. Entonces son el bueno, el protagonista, y el malo, el antagonista, el villano. Esto surge con la novela del siglo XIX, que deja atrás la tragedia, digamos, los estilos clásicos de la escritura, porque en las tragedias también hay héroes y villanos, sin embargo siempre termina mal. En cambio el melodrama siempre tiene final feliz y el final siempre triunfa el bien, representado por el tarugo del héroe, ¿no? Del protagonista. Entonces, piensen en novelas del siglo XIX muy buenas. Yo soy fan del Conde de Montecristo. Si no la han leído, algún día dense un tiempo, es excepcional. Ninguna película o serie que hayan visto dice nada comparado con la novela. O David Copperfield. Piensen en las novelas melodramáticas del siglo XIX. Ahí tenemos la postura del maniqueísmo. Los buenos, y a veces relacionados con los pobres, y los malos, generalmente relacionados con los ricos. Y eso, en la historia, a veces hacemos interpretaciones donde los ricos son los malos, y entonces la independencia la hacen los pobres, porque para qué van a querer la independencia los ricos, ¿verdad? Y entonces no entendemos por qué olvidé ahorita la palabra, uno de los hombres más ricos de la Nueva España firma el acta de independencia del Imperio Mexicano. ¿Por qué? Si es uno de los más ricos, ¿por qué él iba a querer la independencia, no? Entonces, el maniqueísmo es tener dos posturas y no hay intermedios. O son buenos o son malos, son ricos o pobres, y se explica en función de esas dos posturas. No hay no hay la multicausalidad que realmente representa a los procesos históricos. Y en el caso de los estereotipos, pues las mujeres hacen tales cosas y los hombres tales otras. En nuestro caso, hablando del pasado, entonces decimos los pobres hacen las revoluciones, son los que se levantan en armas, son los que luchan, y los ricos son los que se oponen. Es un estereotipo. ¿Por qué entonces los ricos le pagaron a Francisco Javier Mina el viaje a México para participar, o a la Nueva España para participar en la Guerra de Independencia? Pero el estereotipo le da un papel. Porfirio Díaz es el villano, es el malo, todo lo que hace está mal, por eso lo relacioné con maniqueísmo. O Benito Juárez es el bueno, el que sufre, y todo lo que hace está bien. O al proceso histórico. La Revolución Mexicana es buena, la Revolución Mexicana permitió que las cosas salieran adelante, estuvieran bien, o la independencia de México fue un desastre, todo estuvo desorganizado. Aquí les ponía el ejemplo de Hernán Cortés como el malo, el sanguinario, el violador, y Moctezuma como el indeciso, el temeroso, que no sabe qué decisión tomar, si atacar a los españoles, no dejarlos llegar al centro a México Tenochtitlan, o sí recibirlos. En una
en un trabajo muy interesante de Christian Duverger, no sé si lo han leído, él me parece que en el 2013 o 14, ahorita no recuerdo bien, escribió un texto donde dice que la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que todos hemos pensado durante 500 años, por eso hablo de todos, durante 500 años se ha pensado que la escribió Bernal Díaz del Castillo, espero que hayan escuchado de él, pues prácticamente habla de la conquista del centro, de aquí de México Tenochtitlan, pero Christian Duverger dice que no la escribió Bernal Díaz del Castillo, que ni siquiera existía, que es un seudónimo, y que la escribió Hernán Cortés. Y eso ha generado un revuelo en la historiografía de la conquista, porque en ese texto se supone que Bernal Díaz del Castillo es un soldado más de los conquistadores, ni siquiera uno de alto rango, y que él va contando desde su perspectiva como soldado que participa en la conquista, pues lo que pasó. Cuando Christian Duverger dice que en realidad lo escribió Hernán Cortés, pues bueno, en el momento que dice Bernal Díaz del Castillo que Cortés mató a Moctezuma, que es una posibilidad que eso haya ocurrido, pues en realidad lo está diciendo Cortés. ¿Y quién más va a saber si lo mató o no lo mató? Entonces este texto se llama ¿Quién escribió la verdadera historia de la conquista de la Nueva España? Crónica de la Eternidad. Y el historiador, el antropólogo Christian Duverger inició trabajando en México en las zonas arqueológicas y sus primeros escritos son sobre la cultura mesoamericana. Se dedicó 30 años a trabajar el pasado mesoamericano, tiene varios libros respecto a eso, el más interesante es El Nuevo Mestizaje, y es también muy provocador porque dice que la primera conquista en Mesoamérica es la que hacen los náhuatl, ¿no? Y bueno, no llega hasta la región de ustedes, pero sí tienen influencia también en esa zona, y esa es la primera verdadera conquista, por eso le llama el primer mestizaje, ¿no? La primera conquista de Mesoamérica la hacen los náhuatl, y es bastante provocador también. Y bueno, desde mi perspectiva, Christian Duverger, analizando estos temas de la época mesoamericana, pues llega a la conquista y dado que él lee códices y sabe náhuatl, que es muy interesante, por ser francés, habla un perfecto español y además lo que la mayoría de nosotros no habla náhuatl. A lo mejor algunos de ustedes hablan otra lengua de un pueblo originario, pero bueno, los que vivimos acá en la zona por excelencia del náhuatl no hablamos náhuatl, no hay manera ni de entenderlo. En cambio, este historiador lee códices, antropólogo, historiador, y entonces creo que eso es lo que le da a él esta perspectiva distinta, porque puede leer los escritos de Hernán Cortés y entenderlos, y al mismo tiempo tiene toda la riqueza de comprender la cultura mesoamericana, y entonces dice que la historia verdadera de la conquista de la Nueva España está escrita como se escribía en el náhuatl. Obviamente no pues está escrita en español, pero todas las referencias, etcétera, pues no pueden ser de una persona que no sea culta, y entonces ahí está diciendo que el único que podría haber tenido la información que se narra en ese texto y la cultura de la persona que escribe ese texto tendría que ser Hernán Cortés. Y el texto es muy interesante, sobre todo para la metodología de la investigación histórica, porque Duverger nos tiene que demostrar con evidencias, porque dice él que el que escribió este texto, que durante 500 años se lo hemos atribuido a otra persona, fue Cortés. Duverger dio una conferencia hace varios años, yo creo que por el 2015-16, respecto a este escrito, y en alguna parte del texto él dice que Hernán Cortés estaba enamorado de Malintzin o de Doña Marina, y cuando él vino a la conferencia nos acercamos a la firma de libros y yo le pregunto que pues cómo sabe él, cómo puede comprobar, cómo sabe él que estaba enamorado, si a veces uno mismo no sabe cuando está enamorado, ¿cómo vas a saber que Hernán Cortés estaba enamorado? Y es muy interesante, recuerdo que se sonrojó, bueno, es un señor setentón, ¿no? Ya en ese, como 76 cuando hablé con él, pero ya ahorita varios años más,
pero se sonrojó y me dijo, hay muchas evidencias. Y entonces me empezó a hablar de la casa que le construyó Cortés. Bueno, no profundizo en eso, pero quiero decirles, con este ejemplo, y por eso tomé a Cortés como ejemplo, en mi familia materna, la abuela de mi abuela era española. Ella nació en España, vino chiquita, y bueno, trató mal a mi abuela, y mi abuela siempre hablaba mal de los españoles. Entonces, pues siendo Hernán Cortés un español más y un conquistador y un villano, pues entonces es el malo. Recuerdo hace más de 30 años dando clases en secundaria que un alumno me preguntó, ¿y de qué murió Hernán Cortés? Y yo me quedé, no tengo la menor idea de qué murió Hernán Cortés, ¿no? En ese momento. Y no me interesó mucho Cortés durante muchos años, y les estoy hablando de algo muy reciente, como el 2013, hasta que dice Duverger, este libro lo escribió Hernán Cortés. Y yo digo, ¿cómo? Eso no puede ser posible. Y empiezo a interesarme a partir de que él muestra las evidencias. Y entonces resulta que Hernán Cortés es culto, que Hernán Cortés sabía leer códices, que Hernán Cortés estaba enamorado de doña Marina, que, en fin, si tenemos una hipótesis distinta, la demostramos con las evidencias. Él nos demuestra con sus evidencias. Los historiadores mexicanos que no están muy conformes con su postura tendrán que mostrar sus evidencias y decir por qué no es así. Y algo muy interesante que dice con respecto a Moctezuma es que Moctezuma era un gobernante muy poderoso, que los españoles ya han conquistado las islas en el Caribe 27 años antes de que llegue Hernán Cortés a lo que hoy es México. Y bueno, Moctezuma sabía lo que hacían los españoles en el Caribe, no era extraño para él, él estaba informado de todo, de manera tal que sabe que han hecho matanzas, que ha habido epidemias, aunque ellos redacten esto como en los presagios de una forma distinta a como nosotros lo haríamos. Dice Duverger que los presagios son lo que para nosotros hoy serían las noticias, más o menos, pero que aunque no conoce a Cortés ni sabe sus pretensiones en sentido estricto, sí sabe lo que han estado haciendo los españoles desde hace 27 años fuera de lo que hoy es México. Y entonces, cuando deja que llegue, es el hombre, el gobernante más poderoso de Mesoamérica en ese momento, y en su postura de ser el más poderoso, pues tampoco teme tanto a que llegue a la ciudad, a Tenochtitlán. Si llega a sus territorios, pues con más razón lo puede dominar. Y en el camino, pues precisamente la matanza de Cholula, pues es derivada de que en el camino tratan de matar a Hernán Cortés también, pero bueno, no lo logran. Y la ventaja de Cortés, pues es su intérprete, que no es una intérprete solamente del idioma, es una intérprete de la cultura, es una antropóloga. Y esa desventaja tiene Moctezuma, más la de saberse el hombre más poderoso de su momento. Y eso le da una desventaja porque en realidad no cree que Hernán Cortés pueda con unos cuantos españoles vencer a un señorío, otros llamarían imperio, como el mexica de ese momento. Entonces ese Hernán Cortés que cree que, ese Moctezuma que cree que Hernán Cortés es un dios porque es barbado, que es el regreso. Bueno, dice Duverger, en algún momento sí pensaron que eran dioses, pero les llevan entre los regalos que les entregan en Veracruz, llevan vísceras, y pues, porque como ustedes saben, el corazón, el hígado eran ofrendas para los dioses, y bueno, los españoles no se las quieren comer, de tal manera que es una primera prueba de que no son dioses. Y si bien no conocen caballos, perros y otros animales que llegan con ellos, pues tampoco eran tontos como para no darse cuenta de qué eran y qué hacían, y mucho menos el hombre más poderoso de su momento, ¿no? Entonces, este Moctezuma no puede ser indeciso, y a mí me gusta esta versión de la historia, esta postura de Duverger, primero, porque Hernán Cortés no es un salvaje solamente. Él dice, Hernán Cortés tiene las manos manchadas de sangre, sí, está en una guerra, y en la guerra se mata, pero no es solamente el violador. Y doña Marina obviamente no es una traidora. ¿Traiciona a quién o por qué? Ella se pone en su papel de salvar su vida, pero además siendo una mujer inteligente, si ustedes la ven en los códices postcortesianos, siempre aparece junto a Hernán Cortés, siempre. Entonces, bueno,
estos estereotipos, por ejemplo, en este caso tan controversial de Hernán Cortés, me parecen muy interesantes. Son prejuicios, los españoles son los malos, los villanos, 400 españoles, unos cuantos caballos y unos perros no iban a dominar al señorío mexica sin la alianza de los indígenas. ¿Y cómo consiguió esa alianza Hernán Cortés? Pues obviamente no por su buena cara, que hay unas pinturas de la época que lo muestran guapetón desde mi perspectiva de mujer, pero normalmente lo vemos ya en pinturas anciano, pero he encontrado algunas pinturas donde es joven y no se ve de tan mal ver, entonces puedo entender que una mujer se enamorara de él, no solamente tal vez por hablar bien, por ser culto, sino también por ser guapo. Y entonces cambia esta perspectiva de ¿cómo los españoles conquistaron? No, los españoles organizaron la conquista y no solos, sin doña Marina no organizan nada, sin el otro traductor, Jerónimo de Aguilar, pues no se establece esta conexión, y sin sus aliados indígenas no ganan nada. Pero bueno, lo que llamamos comúnmente la noche triste, que algunos de mis compañeros la quieren reivindicar como la noche alegre, porque pues los expulsan de Tenochtitlán, los tlaxcaltecas, que son aliados, se quedan en Tlaxcala viendo a ver si los matan los mexicas, bien, si no los matan, pues los seguimos ayudando, ¿no? También pues son enemigos de mucho tiempo de los mexicas, y entonces habrá que ver qué pasa con estos. Cuando logran llegar por el norte de lo que es la Ciudad de México, el Estado de México, acercarse hacia la zona de Puebla, entonces pues ya los vuelven a apoyar los tlaxcaltecas. Pero si los hubieran matado, pues los tlaxcaltecas siguen en su rutina y enfrentándose a los mexicas. Pero pues una de las razones por las que no pierden del todo en esta mal llamada Noche Triste es por doña Marina, que ya los van a vencer, los van a derrotar, los que los persiguen, y resulta que Marina les dice que en la guerra los mexicas se dan por vencidos si les quitan el estandarte, aunque no estén perdiendo bajo la concepción de la guerra europea. Y entonces lo planea Hernán Cortés con algunos capitanes y les quitan el estandarte, me parece que por Ozumba, no recuerdo muy bien por qué parte, pero ya no están en la zona de México-Tenochtitlan, y entonces se regresan los mexicas, ellos se dan por derrotados temporalmente, pero en realidad va a ser el inicio de la caída de México-Tenochtitlan. Sin embargo, ¿cómo pudieron saber eso? Porque tenían una antropóloga que les estaba interpretando la cultura de las personas con las que se estaban enfrentando. Y los mexicas no tenían eso. No tenían a alguien que les interpretara la cultura de los españoles, aunque sí la de los indígenas, que eran aliados de los españoles, los entendían, pero en ese momento los aliados de los españoles pues están enfrentando a un enemigo. Y como dice el dicho, los enemigos de mis enemigos pues son mis amigos. Entonces, un poco en este sentido. Bien, disculpen que me enfrasco mucho, le voy a seguir porque si no me voy a quedar aquí, no voy a pasar al asunto, pero como pueden ver, tendremos que elegir una temática que sea controversial, donde tiene una serie de representaciones que podamos enfrentar con información histórica, tanto si ustedes la han investigado como si, como les cuento ahorita, la hemos leído de otros investigadores y la conocemos así. Obviamente no podemos construir una situación problema de un tema que desconocemos, eso es completamente obvio. Bien, por último, me gusta mucho mencionar de las explicaciones del sentido común, porque en historia solemos hacer mucho eso. ¿Por qué pasa algo? Y las razones las tomamos de nuestra experiencia personal y así creemos que fue en el pasado, ¿no? Y en realidad las personas del pasado también eran seres humanos, compartían mucho de la experiencia de vida que nosotros tenemos, pero no siempre las culturas, su mentalidad, la forma de vivir y actuar en su momento está relacionada con la nuestra. Cuando le preguntaba a Duverger de por qué él dice que Cortés estaba enamorado de doña Marina, y no solamente la utilizaba físicamente y culturalmente, sino que estaba enamorado de ella. Bueno, en el texto, esa pregunta me surge porque en el texto dice, toma un párrafo de la
de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, y señala que doña Marina peleaba como un hombre. Y entonces es una de las razones en las que dice Duverger que por eso es una evidencia de que estaba enamorado. Y yo pensaría, si a mí alguien me dice que lucho como un hombre, pues yo creo que le suelto una mala palabra, por lo menos, porque pues, que me diga eso no me parece romántico. Sin embargo, si ubicamos el contexto y pensamos que están en guerra, que es su compañera, que es su pareja, y además que la mujer, por la cultura europea, particularmente hispana, está supeditada a la cultura, al poder de un varón, entonces decir que es como un hombre, pues es ponerle en un lugar privilegiado. No está hablando de que sea como un hombre en aspectos físicos, sino su valor, su capacidad, tal vez su conocimiento. Porque las mujeres pues son tontas, son cobardes, etcétera. Entonces, piensen un poco la idea de Adán y Eva, pues la culpable de todo es Eva, ¿no? Entonces, en este sentido, decir que era como un hombre, pues era hablar bien de ella, en ese contexto. Entonces, ¿por qué pongo otra vez este ejemplo en las explicaciones de sentido común? Bueno, pues porque solemos decir que algo pasó. Bueno, los españoles vencieron porque traían armas de fuego. Bueno, en las guerras actuales tener mejor tecnología supone casi siempre el triunfo, pero ahí tenemos el caso de Afganistán, de Vietnam y muchos otros donde tener mejor tecnología no siempre implicó el triunfo del que está conquistando. Y interpretamos, esto pasó porque tal cosa, como pasaría ahorita. Por ejemplo, nosotros creemos que sabemos mucho más del virus y de la pandemia de nuestros días que lo que habrán sabido las personas europeas y asiáticas que vivieron la epidemia del siglo XIV de peste negra. Y bueno, nosotros decimos, ellos no sabían que era una pulga infectada la que transmitía el virus. Y bueno, realmente nosotros sabemos bien cómo se transmite este virus. La semana pasada me dice una amiga que sus papás no salen nunca de la casa y se dieron positivo a COVID, que ella les llevaba el abastecimiento, alimentos, la despensa, la dejaba fuera y que ellos solo la recibían y bueno, no salen y dieron positivos a COVID. Se lo contaba a mi papá, tiene 85 años, y él me decía que pues hay muchas cosas que no sabemos de esta enfermedad, que todavía no lo sabemos. Es una enfermedad nueva. Y entonces pensé en este ejemplo que les digo, no somos mejores que los humanos del siglo XIV. Tal vez tenemos una tecnología diferente y nos fundamentamos en la ciencia, ellos se fundamentaban en Dios, pero no sabemos todavía muchas cosas, como ellos tampoco sabían respecto a muchas cosas de esa epidemia. Entonces, hay que tener cuidado con las explicaciones del sentido común, que no están fundamentadas en las evidencias históricas, sino están fundamentadas en nuestras experiencias personales o en lo que creemos que es lo lógico. La Revolución Francesa la hace el pueblo, y los dirigentes no eran aristócratas. Entonces, como que es una revolución popular. Bueno, sí, por supuesto, participa por primera vez en una revolución, porque revoluciones ya había habido otra, la inglesa, donde también había perdido la cabeza un rey posteriormente, pero 100 años antes que la Revolución Francesa. Sin embargo, esta sí es una revolución popular, pero los dirigentes son aristócratas y van en contra de la monarquía. En fin, las explicaciones en la historia siempre son multicausales y no se explica con facilidad cualquier caso. Bueno, las imágenes que puse en los cuadritos de este esquema, después las ven ustedes, por favor, con cuidado. Debí irlos pasando, se me olvidó irlos pasando para que las vieran. Por ejemplo, esta es la interpretación de Diego Rivera en un mural que está en Palacio Nacional. En el centro abajo se encuentra Hernán Cortés, que es el que tiene gota, por eso está deforme, encorvado
y con las rodillas también deformes, y bueno, la visión de la codicia, recibiendo dinero de otro conquistador, por la ropa podemos interpretar. Entonces ahí la esclavitud, ahí se ve trabajando a los indígenas en la esclavitud, y en la parte superior izquierda la cruz, un poco refiriéndose a la conquista espiritual. Yo estoy muy emocionada por lo que nos van a presentar de la cruz parlante, porque no tengo mucha información. Me parece un tema muy, muy interesante. Obviamente estamos hablando de otra época. Esta es una ilustración que encontré por ahí, pero ven, es la interpretación del Hernán Cortés Todopoderoso envuelto en un Quetzalcóatl de fuego, y el otro es Moctezuma ahí entregándole ofrendas, ¿no? Un pobre Moctezuma derrotado. Moctezuma, el hombre más poderoso de su época. Que no haya podido conquistar ciertas regiones no le quita el poder que tenía en las que sí había conquistado. Aquí es una imagen que encontré, yo creo que es del siglo XIX, por la técnica, realmente no lo sé, pero si ustedes ven, las que están hincadas son mujeres, y bueno, es cuando le entregan esclavas de allá en la zona de Yucatán, que a lo mejor ustedes ubican mejor que yo, le están entregando entre ese grupo de mujeres a doña Marina, a Malinche, vamos a ponerle tal nombre para hacer referencia a toda la parte estereotipada y prejuiciada de traidora, ¿no? Por eso cuando hablamos del malinchismo. Y entonces ahí están hincadas, sometidas, porque son esclavas. Entonces, también nuestras representaciones de la época. Y acá lo que les mencionaba de las armas de fuego, también no, todas estas no son fuentes, ¿no? Son representaciones del pasado, y ahí con el cañón disparándole a quemarropa a los guerreros mexicas, que apenas se defienden con un escudo de plumas y con unas especies de espadas de madera. Se les olvida que el macuahuitl tenía incrustaciones de obsidiana, y que la obsidiana es terriblemente filosa, y bueno, que no era fácil traerse los cañones desde Veracruz hasta la Ciudad de México utilizando solamente caballos. Entonces aquí como que la explosión que está rompiendo la pirámide, ven ahí las escaleras de una pirámide, pues eso nunca pasó, ¿no? Sí se utilizaron armas de fuego, sin lugar a dudas. Cuenta otro historiador, Federico Navarrete, que cuando están tomando, durante el sitio de México Tenochtitlán, los tlaxcaltecas les gritaban a los mexicas que se los iban a comer, y que los mexicas, bueno, literal, ¿no? Se los iban a comer, y que los mexicas les gritaban que destruyeran la ciudad todo lo que quisieran, porque ellos la iban a tener que reconstruir, porque si perdían, los mexicas los iban a obligar a reconstruirla, y si ganaban, los españoles los iban a obligar a reconstruirla. Y bueno, eso fue tal cual como lo predijeron los mexicas. Entonces se gritaban, y por ejemplo Hernán Cortés, que en general estaba de acuerdo con muchas prácticas culturales nativas, como tener varias esposas, casarse varias veces, etcétera. No estaba de acuerdo con los sacrificios humanos, sí con los sacrificios, pero no con los sacrificios humanos. Pero Federico Navarrete dice que durante la conquista no podía, el sitio, no toda la conquista, ¿no? Durante el sitio de Tenochtitlan, no podía darles de comer a todos los aliados, y pues si se querían comer a alguien en sentido estricto de alimentarse, que no se opuso, ¿no? Siendo que se supone, pues, la práctica católica lo prohibiría. Pero un poco lo que narran de su vida, antes de escribir el libro que les mencionaba de Duverger, de quien escribió la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, escribió una biografía de Cortés muy interesante, y entonces pues la conducta de Cortés siempre va en contra de lo establecido en las reglas, en la ética de su época. Y bueno, pues esto también rompe con lo que nosotros interpretamos de él. Saliéndome del ejemplo, me regreso a la metodología de la construcción de la situación problema, y entonces en este sentido nuestra primera actividad
que tenemos que diseñar es algún trabajo, presentación de fuentes, algún ejercicio que nos permita movilizar las representaciones de los alumnos. ¿Se acuerdan que les mencionaba? Esto se relaciona con los elementos que estaban en el esquema radial y que nos permitan generar un nuevo aprendizaje. De tal manera que el planteamiento del problema genere una crisis. Esto está muy relacionado con esta propuesta del constructivismo tenemos un conocimiento, un problema nos hace darnos cuenta que nuestro conocimiento no nos ayuda para solucionar este problema, necesitamos saber más, investigamos y, bueno, planteamos soluciones. También es de las situaciones de aprendizaje de Broussard, en el sentido didáctico, de Piaget y de Vygotsky. Ahora, les mencionaba la pluralidad de puntos de vista, pero esto está referido a las fuentes, no a los que opinamos sobre el pasado, sino que las fuentes que utilicemos para hacer este trabajo tengan diferentes opiniones o versiones contradictorias, que sean desde perspectivas distintas. Por ejemplo, la Revolución Francesa, la versión de las pescaderas que llevaban en picas las cabezas de los soldados que habían ejecutado de camino hacia Versalles, o la versión de María Antonieta respecto a lo que estaba pasando, ¿no? Desde perspectivas distintas, posiciones sociales diferentes. Este sigue siendo esta parte que les estoy mencionando. Bueno, también de también de investigaciones, okay, se me quiero regresar, pero no sé si avanzo o ya, ¿en qué sentido voy? Aquí, perdón. En el segundo nivel también podemos utilizar fuentes secundarias, versiones de historiadores contradictorias, que era donde les mencionaba, ¿no? Las interpretaciones de Enrique Flores Cano, que siempre ha sido de una postura de oposición, o las interpretaciones de Enrique Krause, que siempre se le ha criticado de ser de una postura a favor del neoliberalismo, por ejemplo, y tenemos posturas distintas. Bien, el de trabajar, dejar de mirar los relatos históricos como un relato concluido. Están en proceso de construcción. Yo tengo esta versión de la historia de Hernán Cortés por lo que he leído. Alguien más tendrá otra por lo que ha leído, etcétera, pero que esté fundamentada. Y podemos discutirlo y podemos analizarlo, pero no pensar que mi relato histórico es solamente verdadero porque es el único que conozco, el único que sé, ¿no? Sino tiene que estar fundamentado y podría cambiar. Como les mencionaba, yo no me interesé mucho por Cortés durante muchos años en mi vida, tanto personal como profesional, hasta que me entero de algo así. Entonces, la historia, por eso insisto mucho en la idea de la historia como metodología y no la historia como información. La información la vamos a obtener, por supuesto, recordar la información es muy importante, pero la parte más útil para cualquier persona de la historia es su metodología. Esta, donde desarrolla el pensamiento crítico. Ahora, ¿cómo avanzo? Donde pones en duda la información que recibes, donde la contrastas con diferentes fuentes de información para corroborarla, donde te haces tu propia opinión respecto a los procesos sociales que estás viviendo. Sí, es la metodología de la investigación histórica, que parte de la metodología de la investigación en ciencias sociales, pues nos es útil en la vida cotidiana. ¿Saber información nos es útil? Claro que sí, pero más útil, sobre todo si los estudiantes de secundaria no se van a dedicar a ser historiadores, pues el utilizar la metodología crítica de la historia, y de esta forma también, pues, poder analizar la realidad social que les rodea. En ese sentido, les mencionaba ya desde antes que este ejercicio pues ayuda a favorecer las habilidades o las competencias para la indagación, la búsqueda de información, el trabajo colaborativo y, bueno, como hay que socializar los resultados, también la comunicación de la información. Me paso rápidamente a los elementos para hacer el diseño ya
de la situación problema. Entonces elegimos un proceso histórico, como les mencionaba, elijan el que ustedes deseen, y de preferencia un proceso histórico controversial donde tengamos fuentes de distintos puntos de vista, tanto primarias como secundarias, y después elegimos los conceptos centrales que vamos a trabajar, no porque se los vayamos a decir así a nuestros estudiantes, sino que nos sirven a nosotros para seleccionar las fuentes. Con respecto a los conceptos analíticos, que quien vaya a dar el curso de segundo semestre de modelos y teorías para el aprendizaje, o teorías y modelos para el aprendizaje, no sé si le corresponde a alguno de ustedes, ese es del trayecto formativo de bases teórico-metodológicas, o como comúnmente le decimos, el trayecto amarillo. Ahí nosotros propusimos que vieran los conceptos de segundo orden los estudiantes de historia, que son estos que anoté aquí, que no es otra cosa más que conceptos analíticos, es decir, son conceptos relacionados con la historia, pero no nos hablan de un proceso histórico específico, sino los usamos para analizar los procesos históricos. Vemos por qué razones son relevantes ciertos procesos históricos, cuáles son sus causas, qué cambió, qué se transformó a partir de ese proceso. Buscamos evidencias y vamos desarrollando empatía, que no es lo mismo que simpatía, por supuesto, con los procesos o los personajes históricos. Esos son conceptos de segundo orden, son los que comparten más los especialistas en didáctica de la historia en lengua inglesa, básicamente de Australia, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, aunque hay más, ¿no? Ustedes entenderán que hay muchos más conceptos analíticos, pero es de segundo orden porque nos sirven para analizar el pasado, no nos cuentan el pasado. Y los de primer orden, que son los conceptos que utilizamos para describir los procesos: revolución, conquista, independencia. O sea, ya hacen referencia, son los títulos que les damos a los procesos históricos. Ahí puse relacionados con la conquista, descubrimiento. Ese, por ejemplo, se discute si fue encuentro, encontronazo, descubrimiento, etcétera. Entonces, son los de primer orden. Elegimos algunos para que nos ayuden a definir las fuentes que vamos a trabajar. Después tendríamos que diseñar una actividad para indagar las representaciones de nuestros estudiantes, y de esta manera también seleccionar las fuentes que nos van a permitir generar el cambio. Y bueno, obviamente seleccionar las fuentes, plantearnos el problema, hacernos una pregunta y luego construir la experiencia de aprendizaje, es decir, las actividades con las cuales lo vamos a hacer. Esto se los muestro más bien con los ejemplos para que no sea así tan árido. Y bueno, la conclusión del trabajo, en donde los estudiantes muestren sus aprendizajes, se hace, por supuesto, con el análisis de las fuentes, pero se puede comunicar a través de organizadores gráficos, a través de dramatizaciones, juegos de simulación, en fin, ahí dependerá del grupo y de la actividad que ustedes diseñen para comunicar los resultados. Y con esto me parece que termino, ¿sí? Ya cuando la ponemos en práctica, pues hacemos lo que diseñamos, ¿no? Iniciamos con las actividades para hacer surgir las representaciones iniciales, presentamos la pregunta, ponemos en práctica las actividades y vemos la socialización de resultados. Si al analizar las fuentes los estudiantes tienen perspectivas diferentes, entonces habrá que trabajarlas en conjunto y sacar conclusiones grupales. Pero quiero mostrarles esto más bien ya con ejemplos concretos. En las presentaciones que ustedes pueden encontrar en el Drive, siempre está mi correo electrónico, por si después se quieren también comunicar conmigo. Y como les comentaba antes, las dejé en PowerPoint para que ustedes las usen como ustedes prefieran, si las quieren llegar a usar con sus estudiantes. Les voy a presentar un ejemplo de Francisco Villa. Y les dejo, las muestro nada más, les dejo dos situaciones problema, una referida a la revolución industrial y la urbanización en Europa, y la otra, la otra ya la olvidé, pero ahorita la vemos. Una es de la revolución industrial, bueno, ahorita no, checamos la otra, porque no me acuerdo. Pero quiero mostrarles la de Villa,
como ejemplo, y que vayan ustedes un poco pensando en su propia propuesta para hacer una situación problema, para diseñar una situación problema. Voy a tomar como personaje controversial a Francisco Villa. Bueno, aquí les dejo referencias con respecto a Dallonjeville. Esta página particularmente es la que les decía, que hay escritos en 3 idiomas, hay ejemplos de situaciones, problemas elaborados por el propio Dallonjeville, básicamente de historia europea, pero como aquí también estudiamos en educación básica historia europea, son útiles. Están en francés, pero ustedes le dan a Google, si no leen francés, le dan a Google que les traduzca, y les dejé algunos ejemplos traducidos por Google, que obviamente no es una buena traducción, pero en el texto que les sigo haciendo propaganda, están traducidos ya bien algunos ejemplos. Y en el caso de que quieran conocer más sobre la propuesta de cambio conceptual que maneja Mario Carretero, también les dejo ahí un link. Bien, ¿cómo organizo yo la situación problema? ¿Cómo la diseño? Bueno, entonces voy a presentarles unas fuentes para hacer surgir las representaciones previas. Después les entregaría, si ustedes fueran mis estudiantes, aquí se las voy a mostrar, les entregaría un conjunto de fuentes iconográficas, fuentes históricas de primera mano, y un conjunto de textos que seleccioné de historiadores que son especialistas en Francisco Villa para que ustedes analicen. Y bueno, la información me la tendrían que entregar en organizadores gráficos que les voy a mostrar. Entonces no voy a ir haciendo con ustedes exactamente lo que haría con los estudiantes, sino se las voy a ir mostrando para que vean el diseño de la situación. Para movilizar las representaciones iniciales. Seguramente en diferentes partes de la República tenemos representaciones distintas de Francisco Villa, pero estoy segura que tenemos una visión compartida de manera más o menos nacional respecto a este personaje. Y bueno, aquí les muestro ahí están las preguntas que les haría a los alumnos. Esta es una fotografía que se le toma a Francisco Villa ya después de que depone las armas, y entonces está en su hacienda. Normalmente les pido que traten de ubicar el lugar por la geografía, por lo que se observa en el paisaje, y bueno, después que ubiquen al personaje central. Normalmente todo el mundo menciona que es el que va a caballo, si es que lo alcanzan a ver, pero Francisco Villa es el que está junto al caballo blanco y que está vestido todo de blanco también, no es el que está en el caballo. Entonces, bueno, por eso elijo esta fotografía, que además es una fotografía. Y luego les voy presentando estas versiones de Francisco Villa. Aquí es muy importante, a ustedes ya les dije que la situación problema es de Villa, pero si lo voy a trabajar con alumnos, no menciono en ningún momento que voy a hablar de Villa, y entonces les voy presentando fotografías de él de diferentes épocas de su vida en donde no tienen nada que ver con el Francisco Villa que tenemos, el estereotipo de Francisco Villa que tenemos. Entonces no les digo que es un mismo personaje, de hecho trato de mencionar como si fueran diferentes personas en cada fotografía, pero todas son fotografías de Francisco Villa. Y entonces, por ejemplo, esta me gusta mucho porque contradice de manera muy significativa nuestra imagen mental de Villa, aunque obviamente se parece, pero llega a la representación más común que tenemos de Francisco Villa. Esta escena donde le tomaron esta fotografía, él recrea una batalla que tuvieron por la noche, y como él había firmado un contrato con la Mutual Films para grabar sus escenas de la revolución, le pagaron por ello. Entonces, ahorita no recuerdo, más adelante aparece cuál batalla es en particular, pero esta batalla la ganó estratégicamente por hacerla de noche, pero no podían hacer la grabación de noche, entonces le piden que la recree de día para poderla grabar, y ahí donde aparece relinchando el caballo, pues lo hizo a propósito para la película.
no, esta fotografía que tanto nos representa, o es muy comúnmente que lo vemos así, con esa ropa, su caballo en esa actitud, lo hizo específicamente para la película, como un actor, como cualquier otro actor. Y entonces, después de presentarles estas fuentes y decirles, bueno, todos esos, desde ese jovencito que aparece en la primera fotografía a este montado caballo es el mismo, es Francisco Villa, díganme cuál es, para que más o menos la idea es que vayan saliendo representaciones respecto a él, si era el bueno o el malo, si era héroe o era un bandido, ¿no? Y bueno, lo que nuestros alumnos vayan teniendo respecto a él, algún prejuicio, estereotipo. Generalmente Villa es el héroe, pero bueno, no siempre, depende de qué se conozca. Y aquí les pongo unas ideas comunes. La leyenda blanca, es decir, Villa se vuelve bandolero porque sufre abusos, o la leyenda negra, es un asesino despiadado, no solo mata en México, sino también en Estados Unidos, el único que ha hecho eso. O la leyenda épica, ¿no? Es nuestro Robin Hood mexicano, el que le robaba a los pobres para darles a los ricos. ¿Cuál es Francisco Villa en realidad? Un historiador muy importante, Frederick Katz, que se especializó en la Revolución Mexicana y particularmente en estudiar a Francisco Villa, dice que es muy poco probable que haya un hacendado violado a su hermana y él lo haya matado. Porque si realmente el hijo de un hacendado, como normalmente él contaba y se narra en las historias de su vida y en las películas, dice el historiador que es muy poco probable que eso haya sucedido porque la muerte de un hacendado o del hijo de un hacendado tendría que estar registrada, tendría que haber documentos de esa muerte, y por más que buscó, no encontró. El historiador dice que entiende que en la Revolución Mexicana se pierden documentos, pero que aún así, si era tan importante como él mismo contaba, que lo mata porque viola a su hermana, porque trataba de violarla, hay diferentes versiones de ello, pues si el rico tal hubiese muerto, habría registros y no los hay. Entonces, Katz se inclina más a pensar, pues, que se hizo asaltante, robaba ganado, como parte del proceso en donde él vive, ¿no? En la zona donde él vive y la posición social que tiene, no porque lo hayan vuelto malo, digamos, no porque hayan abusado, sino porque vive en una situación compleja, incluso sí de abuso, pero no él particularmente, ¿no? Sino la sociedad en su conjunto bajo las condiciones del porfiriato. Bien, entonces les presento a nuevas fuentes, otras fuentes. Estas le agregué la imagen, pero en realidad aquí lo que me interesaría que los alumnos revisaran son los textos, ¿no? Lo que les estaba comentando, ahí las citas son de Katz. Ahorita les muestro las carpetas para la situación problema, les dejo la bibliografía de donde tomé los fragmentos, la hemerografía, y también les dejo fuentes, muchas más fuentes iconográficas que tomé, son gratuitas, del Congreso de Estados Unidos, de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Y bueno, aquí, por ejemplo, en este periódico, ese es un cartel de Se Busca, pero el texto que les anoto es retomado del periódico que cito y su momento lo catalogan de bandido, ¿no? Entonces, tenemos textos donde, ahorita van a ver otros, donde está realizando actividades en favor de la población y otras donde se señala lo que hace en contra de otras personas y clases sociales. Aquí esta foto se toma esta foto con unos niños, también a él le gustaba manejar su imagen, y lo que Katz dice que encontró en las fuentes es que sí solía asaltar tiendas de españoles y regalarles a los niños dulces, juguetes, pero no asaltaba tiendas de mexicanos, no importa que fueran ricos, sino asaltaba tiendas de españoles de la época. Y bueno, entonces, ¿cuál sería la pregunta que me quiero hacer? Les voy a plantear preguntas distintas para diferentes organizadores gráficos, que es como yo quiero en este ejercicio culminar el trabajo para que lo comuniquen, pero revisando las fuentes,
digamos que mi planteamiento del problema es conocer a Francisco Villa. En realidad, ¿fue un héroe o fue un bandido? O fue que la conclusión tendría que llevarnos a un poco de ambos, dependiendo desde el punto de vista de quien lo está observando, y que nos permita analizar más sus acciones y no quedarnos con el estereotipo de ese que pueden ver ahí, medio despeinado y maltrecho. Igual que con Cortés, y discúlpenme desde la perspectiva de mujer, pues yo no me le hubiera acercado a ese hombre así, ¿no? Y ustedes saben que tuvo muchos hijos y no se dice que las mujeres estuvieran en contra de tener esos hijos, así que algo tenía que conquistaba a las mujeres de su época. Entonces aquí lo que haría con los estudiantes es que vayan revisando esta información, no conmigo, sino darles la información y que ellos la fueran leyendo, que ellos fueran conociendo la información que yo seleccioné. Les digo que seleccionar la información, seleccionar las fuentes, pues ya nos va dando una, nosotros como docentes les vamos a ir dando a los alumnos una perspectiva, hay que ser conscientes de eso, y yo lo que quisiera demostrar es que pues sí tuvo de bandido y sí tuvo de héroe, ¿no? Y particularmente la incursión a Estados Unidos, pues en la historia de este país no ha habido ningún otro personaje que haya hecho eso. Aquí está de donde tomé la foto, estaban recién, miren, como les decía, la Mutual Film le tomó fotografías, tenemos muchas precisamente porque él firmó un contrato y era el triunfo de la campaña de Ojinaga, que es donde la recrea, porque la hizo estratégicamente de noche, pero como no podían grabar de noche, pues la recrea de día para la empresa. Y de ahí está también esta fotografía, que se ven así como que estuvieran luchando. Ahí les dejo de bibliografía, si les interesa el tema, bastante interesante. Y bueno, yo hice las selecciones de algunos textos. Después, entonces, bueno, esto es un poco con respecto a la fundamentación didáctica de los organizadores gráficos que les voy a presentar. Se los explico mejor con los organizadores en sí mismos. Yo les pediría a los estudiantes que con la información que les entrego, ellos elaboraran o un diagrama V, o un diagrama situación-problema o balanza, o un diagrama dilema. Esta que me salte, ahí estaría las referencias, el diagrama V de Novak y Gowin. También el diagrama V se conoce como Gowin por el creador. Novak es el creador de los mapas conceptuales, que no los mapas mentales, los mapas conceptuales, que se hicieron muy famosos a finales de los 90 en los libros de texto, y Gowin del diagrama V, que no es tan famoso. La situación problema la diseñó, el diagrama lo diseñó mi compañero Gerardo Mora, pero está retomado de las propuestas que les estoy presentando el día de hoy de Dalón Yavil. Y el diagrama dilema, aquí no lo anoté, en otra de las presentaciones está, esta es una propuesta para análisis, no de dilemas, no solamente dilemas morales, diferentes dilemas no históricos, de Ackerman. Aquí no lo anoté, pero en otro de los textos, el que se llama Organizadores Gráficos, explico cada organizador gráfico y ahí viene. Entonces, mis alumnos, con la información que tienen, con las actividades que hice de inicio, con las fotografías de diferentes etapas de la vida de Francisco Villa y con las fuentes que les doy después, tendrían que llenar estos esquemas. Y por eso les decía que tendrían problemáticas distintas dependiendo del esquema, porque como la información que tienen que recabar es distinta, y para que nos mostraran información distinta a cada equipo, en el caso del V les pediría que analizaran cuál fue el papel de Villa en la Revolución Mexicana, pensando que hubo una sola Revolución Mexicana. Eso también sería otro punto de análisis. No se ve muy claro, pero ahí hay un triangulito en la parte de abajo que sostiene la balanza. En ¿por qué es considerado un héroe? Entonces tendrían que revisar las fuentes para fundamentar esta parte donde es considerado un héroe. De hecho, si checan las fuentes iconográficas que les seleccioné, hay una que es una estampita como si fuera un santo y atrás tiene una oración.
es la oración a Francisco Villa, ahorita se las muestro. Y en el caso del dilema, fue un bandido, y así cuando presentaran los trabajos tendríamos como, yo le asignaría el diagrama V a mis estudiantes que sé que tienen más conocimiento histórico, que son más destacados, para que puedan hacer sus hipótesis de cuál fue el papel de Villa en la Revolución, y con un esquema que fundamenten si fue bandido o no, y con el otro esquema que fundamenten héroe, y cuando se socialicen las intervenciones, entonces tendríamos las diferentes versiones. Y obviamente yo les estoy dando las fuentes donde pueden sacar esa información, no los mandaría a buscarla nada más, porque ahí sí nos perderíamos. Y quién sabe qué encuentren, y a lo mejor no encuentren información que sea válida, corroborada, sino más representaciones. Bien, entonces termino con esta, y lo que quisiera ahora es mostrarles la carpeta donde están los materiales, para que ustedes vean los materiales que les dejo, para que los sigan analizando, y después de mostrarles la carpeta, las carpetas del Drive, dejo ya la sesión para preguntas, y que pues ustedes me comenten sus dudas o comentarios respecto a lo que hemos estado viendo el día de hoy. Yo me imagino que tienen ya la liga para entrar al Drive. Entonces, yo estoy aquí ya en el Drive, en las carpetas. Los PowerPoint que presenté el día de ayer y el día de hoy, bueno, con ustedes era el día de mañana, el que presenté con Telesecundaria el día de hoy, están ahí uno en conferencia 1, en conferencia 2, y también unas sugerencias de lecturas. Estas de las conferencias, las lecturas son generales, todas las que están en las conferencias no son específicas de historia. Ya donde están las carpetas historia docentes, historia estudiantes, esas ya son las lecturas específicas de nosotros. Voy a entrar primero a la de docentes, y las dividí de acuerdo a lo que me comentaron que les interesaba, ¿no? Por ejemplo, el portafolio para evaluar competencias históricas. Entonces, en esta carpeta hay lecturas que hablan acerca de las competencias históricas, particularmente históricas, y cómo evaluar competencias históricas. Son lecturas específicas respecto a competencias históricas, no a la evaluación de competencias en general, sino específicamente en historia. El metodología por proyectos, aquí sí les dejo algunos textos generales de lo que es la metodología por proyectos, y algunos ya específicos, como este de acá, ese ya específico de historia, el que tiene la cruz, y el que está aquí abajo, que es de los juegos de simulación, como proyectos didácticos, y que se relaciona con los proyectos integradores de nuestro plan de estudios, de nuestra malla curricular. Pero los otros sí son generales. Este azul fundamenta los proyectos integradores, pero es general, estos sí no son todos específicos de historia. En el caso del portafolio de evidencias, también la mayoría son generales, y este azulito es un PowerPoint que elabora la doctora Frida Díaz Barriga, que también es general, pero como ella hizo su tesis de doctorado acerca del aprendizaje de la historia en bachillerato, pues sí podemos relacionarlo un poco más con nuestra disciplina. Entonces, estos son sobre la elaboración de portafolio, tanto como proceso de aprendizaje como proceso, como para la evaluación de las competencias históricas. Para prácticas profesionales, sí les dejo lecturas específicas de historia, las que aparecen con el encabezado de Iberoamérica Divulga. Son artículos que ha publicado en esta revista digital hispanohablante mi compañero Gerardo Mora, y bueno, todo habla respecto a cómo realizar las prácticas profesionales, pero específicamente en historia. No es en general, sino cómo utilizar la metodología de la investigación histórica y los diagramas, los organizadores gráficos bajo la metodología de la investigación. Porque el aprendizaje visual, que es este PowerPoint que está aquí en PDF, me parece que también es de la doctora Frida Díaz Barriga, el aprendizaje visual no es solo para la historia, pero Gerardo Mora y yo le hemos hecho las adaptaciones para que muestre
los discursos históricos se puedan sistematizar en estos organizadores gráficos, y los organizadores los dejé en la carpeta de los alumnos, pero ahorita se las muestro. En el caso de la situación problema, obviamente esto sí es específico de historia. Creo que mira, aquí les dejé la de cambio conceptual que les citaba de Carretero, y debí haber dejado una de Brousseau, que es general, pero que es la... no dejé la de Brousseau, pero estas todas están referidas a historia específicamente, y al aprendizaje basado en problemas, pero para historia. Y acá abrí otra carpeta dentro de situación problema, que son recursos didácticos. Aquí van a encontrar el PowerPoint que les presenté ahorita. Como les mencionaba, se los dejé en PowerPoint para que ustedes los utilicen. Que es el de las características, el que hemos dedicado la mayor parte del tiempo ahorita, y el ejemplo de Francisco Villa, el que les mostré, que es este de aquí, y el de la revolución industrial, que no se los he mostrado, pero igual están en PowerPoint si ustedes los quieren utilizar en algún momento, anexar fuentes, quitarles fuentes. Y les dejo tres que están preparados ya: el juicio histórico a Juana la Loca y la extraña muerte de Marta. Esos no los diseñé yo, los diseñó Joaquín Prats con un equipo de especialistas en didáctica de la historia de Cataluña, y lo que hice fue pues escanearlos para que ustedes tengan estas fuentes. El día de mañana voy a trabajar con los estudiantes el caso de la extraña muerte de Marta. Es una serie de fuentes que, bueno, aquí están digitalizadas, pero están originalmente en papel. Y bueno, tenemos que averiguar a partir de revisar estas fuentes de qué murió Marta. Y lo que les voy a pedir a los estudiantes es que hagan hipótesis de que murió Marta, pero se tienen que fundamentar en las fuentes y tendrán que elegir la hipótesis que se puede demostrar con estas fuentes que tienen aquí. Es un poco como investigación de detective, pero finalmente es eso lo que hacemos con la historia, y no podemos decir algo que no podamos sustentar con fuentes, y es lo que les quiero demostrar a sus estudiantes. Las fuentes que tienen aquí, ya cuando ustedes las revisen, pues no son contundentes con respecto a de qué murió Marta, y lo que comúnmente me dicen los estudiantes cuando hacen este ejercicio, que lo utilizo como introducción a la metodología de la investigación histórica, es que se suicidó porque trae unas pastillas en la bolsa, que la mató su novio porque él decide dejarla, él le reclama, y entonces otra de las hipótesis, que la mató el novio. Y bueno, la hipótesis que mejor se puede comprobar con las evidencias que se tienen aquí es que la atropellaron, pero no son contundentes, y eso para mí también es importante señalárselo a los estudiantes, porque en historia interpretamos la información, pero no siempre tenemos certezas, y por eso no podemos dar un discurso acabado respecto a algo. Si yo estoy de acuerdo con la versión de Duverger, pero viene otro historiador y me demuestra lo contrario, pues entonces pondré en duda lo que en este momento mis representaciones, lo que ahorita yo estoy pensando correcto. Entonces, por eso me gusta este ejercicio, que no tiene una respuesta absoluta, porque así es en la historia. Y cuando hacemos afirmaciones contundentes, bueno, cuando tenemos hechos específicos, Estados Unidos, la sola bomba atómica, tal fecha, tal día, bueno, tenemos las evidencias, pero no de todo. ¿Y por qué las solas bombas atómicas? ¿Porque quería vencer a Japón o porque quería demostrarle a los soviéticos que tenía suficiente poder para luchar contra ellos o contra el socialismo? En fin, entonces ahí ya entra la interpretación. Por eso este ejercicio, y les comento, lo voy a ver mañana con sus estudiantes, pero les dejo dos que podrían trabajar ustedes con los estudiantes, aparte de Villa, que no lo voy a trabajar con ellos, ustedes lo podrían trabajar. Cuarto semestre, me parece que hay Revolución Mexicana, el tema de Revolución Mexicana. El del juicio Juana la Loca, que también ya está construido, no lo construí yo. Aquí están las fuentes, son unas lecturas, las escaneé como imagen porque mi escáner es muy viejito, pero en estas fuentes Prats organiza la información
señalando personas de la época, ya sea familiares y gente que vivió en la época de Juana I de Castilla, mejor conocida como Juana la Loca, la madre de Carlos V, donde dicen, argumentan que está loca, y otros escritos de la época, todas son fuentes documentales, donde se dice que no estaba loca. Y entonces lo que hacemos con este trabajo, pueden ser varias cosas, he hecho distintas actividades, pero puede ser el juicio, es decir, algunos de nuestros alumnos representan algunos de los personajes que aparecen en este texto, que son completamente históricos, y argumentan a favor de que estaba loca, y otros argumentan en contra de que estaba loca. Por ejemplo, los comuneros de Toledo, que no querían que gobernara a su hijo Carlos V, porque lo veían como un rey extranjero, además nunca aprendió a hablar castellano. Entonces ellos siempre estuvieron a favor, en contra de que Juana estaba loca, pero su papá a veces hace declaraciones que son cartas y están por escrito de que estaba loca, y a veces dice que no, dependiendo sus intereses políticos. Su hijo Carlos V no dice exactamente que está loca, pero sí da a entender eso en sus escritos. Pues él gobierna, le quita el reino de Castilla para él proclamarse rey cuando muere su abuela Isabel. Olvidé, pues, Isabel I de Castilla, pero la reina católica, la que se supone que vendió sus joyas para que viniera Colón y descubriera América. Duverger también plantea que eran amantes, que Isabel, la muy católica, era amante de Colón, y que por eso creó el concepto de virrey o visorrey, es decir, ella tenía su rey y su virrey. Lo cual no lo demuestra mucho, tanto como hace con Cortés Duverger. Lo que noto es que le cae bastante mal Colón, pero que era enemigo de la familia de Cortés, pero aquí cuando muere la abuela, Carlos V, esa abuela, que tal vez no era tan católica como suele decirse, él toma el poder y le quita el reino a la legítima heredera, que es su mamá, es Juana, y bueno, porque está loca. También se narra el hecho de que paseó el cadáver, el féretro y el cadáver de su marido durante un año y no lo enterró, y bueno, analizamos esas conductas y se puede hacer un juicio. O también lo he hecho con un diagrama dilema: estaba loca, sí, evidencias; estaba loca, no, y evidencias, y luego las discutimos. Algo muy gracioso que me pasa es que generalmente las mujeres suelen decir que no está loca, generalmente, y los varones que sí, porque fue una mujer muy celosa y descuidó mucho sus actividades como reina, como mujer de Estado, como estadista, por perseguir a las amantes y a su esposo. Entonces, su conducta sexual fue bastante abierta para esa época, que también se considera una de las razones por la que la llamaron loca. Pero es muy interesante hacer este ejercicio y ver a qué llamamos locura, sus comportamientos, por qué podrían considerarse locura o no. Y yo suelo estar a favor de que no estaba loca, pero siempre algunas alumnas me recriminan, ¿no? Pero sí, es que era una mujer que tenía celos patológicos. Ah, bueno, pero pues es que el marido la engañaba. Pues sí, y por eso te tienes que enloquecer. Pues si te engaña, lo dejas. Además, ella era una reina, ¿no? Ya que le podía haber cortado la cabeza, no a enloquecer y perseguirlo por todas partes. Pero esto tiene que ver así con el análisis de las fuentes. Si sus comportamientos eran de una persona loca, o de una persona loca de esa época, una persona loca de esta época, ahí analizamos, ¿no? Es muy interesante este ejercicio. Independientemente de la época, tal vez si están trabajando en segundo Historia Mundial, creo que ya pasó, es más bien como para Historia Mundial de primero, que se está viendo en Historia de primer semestre hasta empezar el siglo XVII. Ya en segundo me parece que empezamos con la Ilustración, ya el siglo XVIII para acá, pero lo pueden trabajar en cualquier momento. Aquí están las fuentes de la situación problema de Porfirio Díaz, los textos seleccionados en los Word. Ustedes
Se los dejo en Word para que le hagan recortes si quieren. Y aquí las fotografías, la serie de fotografías que les mencionaba, y a ver si encuentro rápidamente la oración a Pancho Villa, que fue algo que cuando lo encontré me pareció súper interesante. Ahí con alguna de sus esposas. Aquí está. Esta es la oración a Francisco Villa. Están en imagen. Es como si fuera una, a ver si la puedo abrir, una estampita. Y abajo está la oración. Cuando ustedes, ahorita no la pueden leer, pero cuando ustedes la abran la fuente, es casi una oración como a Malverde, si ustedes tienen referencia de ese santo norteño también, pero relacionado con la gente que se dedica al tráfico de drogas. Esta oración se parece mucho a ese tipo de oraciones que hacen para Malverde, que no es un santo del catolicismo. Y bueno, por supuesto que Francisco Villa tampoco es un santo, pero tiene su estampita y su oración. Y así se llama, oración a Francisco Villa. Te las dejo para que ustedes la revisen, chequen las fuentes, están muy interesantes. Les decía que son públicas y las bajé de internet de la Biblioteca del Congreso de la Unión de Estados Unidos y son gratuitas. Pero las recopilé y las coloqué ahí. De Francisco Villa es todo lo que tienen en fuentes iconográficas en el Congreso. Bueno, esto está, entonces les mencionaba, estos son específicamente de situación problema de Francisco Villa, pero les dejo otras situaciones problema, el juicio, bueno, las fuentes para determinar si estaba o no loca Juana, la extraña muerte de Marta, que es un caso ficticio, ese no es histórico. Eso también les interesa mucho a los alumnos, porque como analizamos la muerte de alguien, y bueno, al final les digo que es ficticio, algunos que son muy detallistas se dan cuenta que una de las credenciales parece falsificada, porque lo que hizo el historiador fue cambiarle las fotografías y los nombres, y lo hizo en físico, y no, pues él no es un falsificador, y se nota tampoco en las fuentes. Entonces algunos dicen, no, es que esta credencial es falsa, y eso es interesante revisarlo, pero este caso es completamente didáctico, con la intención de introducir a los estudiantes en la metodología de la investigación. No es real, aunque como es de los 80s, el Prats lo diseñó a principios de los 90s, los 80s acababan de pasar, para nosotros los 80s pues ya pasaron, y para nuestros estudiantes, cuando menos para mis estudiantes, los 80s fue hace 3 vidas, entonces ya les parece un caso histórico, pero en realidad es construido. Ahí no murió Marta y no pasó realmente lo que se analiza en esta situación. Y la de la Revolución Industrial, que creo la tengo acá, sí, la abro. Aquí es esta que está aquí en la carpeta, pero ahorita la abro para compartirla, para que la vean nada más. Y creo que con situación problema serían, ay, me fui muy lejos, en el Drive, sería todo lo de estudiantes, perdón. Esa es la carpeta de docentes. La de estudiantes me interesa, a ellos les dejé las presentaciones PowerPoint en PDF para que no las modifiquen. Si ustedes en algún momento requirieran alguna, las revisan y requerían alguna, me escriben y se las mando en PowerPoint para que las puedan modificar de manera que las que puedan utilizar. Ayer la maestra Sarita y la maestra Milagros estuvieron conmigo, vieron cómo les fui presentando estos materiales. Esto trata de cómo realizar aperturas empáticas o los inicios de una secuencia didáctica utilizando la empatía histórica. Aquí esta ya no la alcancé a ver ayer con los alumnos, que es una secuencia didáctica construida a partir de un diagrama 5W. Aquí está un ejemplo de secuencia didáctica. Me parece que con respecto a los estados nacionales europeos, ¿no? Las monarquías nacionales centralistas, absolutistas, y el de organizadores gráficos, que les recomiendo que lo revisen. Ahí presento las narrativas, para qué sirve el aprendizaje visual, por qué organizadores gráficos, en qué se fundamenta, y las adaptaciones a las narrativas históricas, ya sea que si quiero hacer una narración diacrónica, cronológica, o si lo que quiero es hacer una narración
sincrónica, hablando de las características de un proceso histórico, o si ya lo que pretendo es explicar las causas y lo que quiero hacer es el análisis de la información. Y entonces tenemos organizadores gráficos analíticos, monográficos para las descripciones y cronológicos para la presentación de información diacrónica. Entonces les encargo que los revisen, y aquí también a los estudiantes les dejé la carpeta de la extraña muerte de Marta porque es el ejercicio que voy a hacer con ellos mañana. Pero las otras versiones de la situación problema no las voy a trabajar con ellos. Si ustedes las quieren utilizar, pues esa es la intención, para que primero las vean, las revisen y luego las usen. Las creadas por Prats, como la de Juana, tiene una introducción donde explica el propósito para el docente de cómo realizarla. Y las que yo hice, como esta de la Revolución Industrial y la que les presenté de Villa, bueno, pues un poco es a partir de mis propios intereses y conocimientos. No he diseñado una con Cortés, pero yo espero realizar próximamente alguna con la información de Cortés. Permítanme presentarles nada más rápido, mostrárselas, la de la Revolución Industrial. Un poco retomo mi creencia, mi representación de que todo el mundo vio el Titanic. Quizá a estas alturas ya es una película vieja, de finales de los 90, y no es así, pero un poco retomo que saben de esa época, y las representaciones iniciales las trabajo con el Titanic. Y ahí se ven las clases sociales, lo que implica la revolución industrial aplicada a este barco. Y ¿qué dice? ¿Por qué no avanza? Bueno, avances, clases sociales. Esta parte es para las representaciones iniciales, y luego ya hago la propuesta de problema, la pregunta si la revolución industrial implicó progreso para todos, y les pido que analicen las fuentes que están en este mismo PowerPoint. Están ahí las fuentes con las que podrían obtener esas conclusiones. En el PowerPoint esta no tiene fuentes aparte, y una vez que revisen estas fuentes, normalmente este trabajo lo hago en equipos para que discutan un poco entre ellos el análisis que hacen de las fuentes, y al final contesten. Aquí no hay cambios en los diagramas, es solamente ese diagrama y esa pregunta. Lo que yo les puse al final para ustedes específicamente son algunas respuestas que me han dado mis alumnos. Digamos que esto quedaría hasta aquí, y les agregué algunos diagramas que han elaborado mis alumnos para que ustedes lean sus respuestas, vean lo que contestan, en el lado de la balanza que está levantado, es decir, porque pesa menos, están las representaciones iniciales, y del lado derecho estarían las respuestas fundamentadas en las fuentes, las respuestas argumentadas. Pero también para que vean que pues, algunos lo logran, otros no, a pesar de que tienen la información. Estos los agregué específicamente para ustedes, para que los lean y vean pues a las conclusiones que llegan mis estudiantes. Generalmente pues entre el segundo y el quinto semestre hacía estos ejercicios más o menos. Ya más avanzados tienen otras habilidades. Bien, entonces voy ahora sí a dejar de presentar y dedicar el poco tiempo que nos queda para que comentemos sus dudas. El jueves lo que haría es mostrarles la relación entre el área disciplinar de didáctica de la historia y prácticas profesionales. Yo no sé hasta qué punto todos estén interesados en esto, pero tiene que ver con el hecho de la metodología por proyectos integradores y de las prácticas profesionales y la elaboración del portafolio de evidencias, no solo como modalidad de titulación, sino también como modalidad para el aprendizaje autónomo y para evaluar las competencias. Entonces, eso es lo que voy a trabajar el jueves, muy brevemente, para darle tiempo a ustedes
que nos muestren aquí en este grupo pequeño cuál sería su propuesta para elaborar para diseñar una situación problema. Vayan pensando en la temática y si pueden ya el jueves tener algunas fuentes, pues que nos las muestren para que elijamos o decidamos quién presentaría el viernes. Entonces, ahora sí, cada vez digo que ya no voy a hablar y sigo hablando, perdón. Si hay dudas, comentarios, por favor. Me solicitan que si puede ser por equipo el diseño. Yo creo que sí. Yo había pensado que fuera individual, pero me parece buena idea si forman equipos donde haya algunos maestros que tienen la formación disciplinar con unos maestros que tienen la formación o maestras que tienen la formación psicopedagógica y se complementen, porque precisamente la propuesta retoma de ambas y entiendo que eso a veces puede costar trabajo para alguien que no tiene una de las dos formaciones. Entonces sí, me parece muy buena idea, ustedes decidan los equipos, pónganse de acuerdo, no hay ningún problema al respecto de eso. ¿Dudas? Doctora, y solo para confirmar, el tema es libre siempre y cuando sea de historia. Sí. Okay. Que como se dieron cuenta, pues la intención es averiguar conocimientos históricos. Entonces, el que ustedes quieran, uno que manejan mejor, uno que les interesa, como yo les comentaba, uno del que sé porque he leído otros historiadores. Generalmente yo lo que he trabajado es el siglo XIX y el XX hasta el inicio armado de la Revolución Mexicana, no toda la Revolución Mexicana. Entonces, con respecto a las concepciones de la muerte, las concepciones liberales que tratan de secularizar la religión, pero normalmente sus temas son como muy, muy específicos y entonces he hecho estas propuestas más amplias de los temas que se ven en secundaria para que mis alumnos se acerquen a ello. ¿Algún comentario? Yo espero estar más o menos cumpliendo con las expectativas de lo que ustedes quieren, pero si quieren que hablemos de otra cosa diferente el jueves, también ahorita sería el momento, ¿no? Si quieren que el jueves retome alguna situación en particular del currículum, de los cursos, no precisamente de prácticas profesionales, sino de los disciplinares, con todo gusto, ustedes digan. Les hago esta propuesta, pues aprovechando que tengo la experiencia de haber participado desde la construcción de la malla, que ustedes seguramente a veces se preguntarán, ¿y este curso por qué está aquí? ¿Y por qué pusieron epistemología en séptimo y no en primero? Y cosas así. Yo sé esas razones, entonces por eso les hago esta propuesta, pero a partir de lo que inicialmente había platicado con la maestra Antilú y con la maestra Sarita, pues la idea era presentarles las metodologías que, como les comenté en la conferencia, de la investigación-acción, la etnografía, su relación con prácticas profesionales y particularmente en historia con el área de didáctica específica. Sí, maestro César. Sí, muchas gracias. Pues nada más comentar, nosotros que somos docentes prácticamente nuevos en el CAM y que estamos pues incursionando en ese tema del trayecto formativo de historia regional, que es muy importante, de cierta manera, pues abordar temas del contenido local, de alguna manera, pues me parece muy interesante este contraste que hay en el uso de esta técnica, ¿no? O esa estrategia para poder trabajar la situación problema. Entonces, hemos visto muchos temas como los ya mencionados, ya sean ficticios o temas históricos que se han planteado, y pues, ¿por qué no hacerlo con estos temas de historia regional, no? Hay muchos temas controversiales, como el tema, por ejemplo, de Gonzalo Guerrero, que tiene un papel muy importante, que sería un muy buen tema para trabajar, que pues a lo mejor existan poca bibliografía o fuentes primarias, y precisamente se menciona también los relatos que hace Bernal Díaz del Castillo, entre otros, donde aparece pues, de la fuente
fuentes que tienen que ver con el tema, pues, catolicismo, con Fray Diego de Landa, entre muchos otros que pues a lo mejor presentan posturas diferentes, y otros trabajos que se han hecho de manera local, que pues caería bastante bien analizarlos o integrarlos en un trabajo de este tipo, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí había que pensar mucho en cómo proyectarlas, ¿no? Entonces ese es el comentario, me parece muy interesante. Nosotros que somos los nuevos prácticamente en la institución, pues sería cuestión de pues realizarlos y ver cómo va evolucionando esto. Gracias. Sí, un poco mi idea del jueves es ser breve en la presentación y después trabajar con ustedes, ya sea por equipos, como ustedes lo decidan, y que me muestren sus fuentes o que empecemos a hacer los planteamientos de las preguntas, que me comenten sobre lo que ustedes quieran, pero necesitarían traer un poco de materiales, tenerlos a la mano, traer, ¿no? Como si estuviéramos en físico, pero tener a la mano sus materiales para que esto ir construyendo la situación, y si ustedes pueden revisar con más calma los materiales que están en la carpeta de la situación problema, y dedicar más, sí, el jueves como a taller, a que ustedes elaboren una situación problema, a que yo les exponga información. Entonces, brevemente les presentaría, para que tengan también una visión completa de la relación entre didáctica y prácticas profesionales. Y por otra parte, aprovecho, que no se me vaya a olvidar después, la próxima semana del 3 al 5 de marzo vamos a realizar el cuarto encuentro nacional de la Red Normalista de Historia, y bueno, por supuesto están invitados. Ahí vamos a estar trabajando los contenidos de sexto semestre con especialistas, tanto en didáctica como en historia, en la mañana de 10 a 12 hora del centro, y en la tarde de 4 a 6, también hora del centro. Para en la mañana conferencias son abiertas, se van a ver a través de Facebook Live o YouTube y Zoom, y por la tarde los talleres sí requieren inscripción. Ahorita sí me dan unos segundos, busco el formulario para que se inscriban en los talleres, y los talleres son exclusivamente para los docentes, como ustedes que están trabajando en la licenciatura de enseñanza y aprendizaje de la historia, pero a las conferencias también pueden asistir, las pueden presenciar los estudiantes. No sé, maestra Sarita, si usted tiene el link, se los pueda enviar por WhatsApp. Ahorita se lo reenvío para que los tenga a la mano. Y bueno, antes de que se me fuera a olvidar, pues voy a dejar de grabar. De cualquier forma, ahorita me dicen si va surgiendo dudas,